Nosotros nacemos de una herida, ¿no? Nacemos de una herida en los familiares, ¿no? En las víctimas, y de una herida en el país, ¿no? Ese es el motivo del que estemos aquí. Nosotros como padres de familia pues sentimos un dolor que salimos a donde quiera. No hemos parado, ya ven, salimos donde quiera, andamos donde sea, con esas ansias de saber algo de nuestro hijo, con esas ansias de llegar a dar hasta donde estén, porque para nosotros ustedes se dan cuenta, ya más de año y medio casi, pues el dolor sigue y para nosotros como padres de familia, pues sinceramente es más profundo, pues. A los señores expertos que sinceramente a ellos le hemos tenido mucha confianza, ellos son los que nos han apoyado mucho, con ellos hemos trabajado. Nosotros confiamos, plenamente en los expertos. Y sinceramente es un apoyamiento muy grande, es la confianza que seguimos con ellos. Bueno, la primera cosa que nos dijeron los familiares cuando llegamos es: ustedes tienen nuestra confianza, ¿no? Pero también nos dijeron que esa confianza hay que ganársela, y eso lo sabemos, ¿no? Tenemos su confianza porque nosotros somos producto también de una demanda de los familiares de que una comisión independiente coadyuvara en la investigación del caso, pero también sabemos que un elemento central del trabajo con las víctimas es generar esa confianza a base de ser consistente con lo que uno hace, ¿no? Y mostrar el compromiso por el esclarecimiento de los hechos, el respeto a la dignidad y a la experiencia de las víctimas, y esa ha sido parte de nuestro trabajo. También hemos hecho mucho trabajo con los familiares, ¿no? De reunirnos, explicarles, escucharles, ¿no? Ver cuál ha sido su experiencia, reconstruir el impacto de los hechos, también reconstruir las consecuencias de lo que nos llamamos las formas de victimización secundaria, es decir, cómo a las víctimas se les vuelve a golpear muchas veces en el propio camino, en su lucha por la justicia o por la verdad, ¿no? Para nosotros no puede haber ni una resolución del caso, ni una política en México ni en ningún otro país que tenga que ver con los casos de desaparición forzada si no hay una comprensión de la experiencia de las víctimas y si no hay una empatía respecto a si no nos dejamos tocar por el dolor y el sufrimiento de la gente, no va a haber una movilización también de la estructura institucional para hacer frente a un delito tan grave, tan brutal y que genera tantos impactos a medio y largo plazo, ¿no? Es una herida permanentemente abierta. Soy Carlos Martín Beristain, soy médico y doctor en psicología y trabajo con víctimas de violaciones de derechos humanos en los últimos casi 30 años en América Latina. Mi nombre es Claudia Paz, soy abogada guatemalteca. Observar el efecto reparador de la justicia para las víctimas es lo que me motivó a estar acá. Yo soy Francisco Cox, soy abogado chileno. Trabajé en la extradición de Pinochet a España. También he trabajado a nivel interno, soy abogado penalista, me dedico al derecho penal y he litigado casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Ángela María Buitrago Ruiz, yo soy colombiana, soy abogada especializada y con maestría en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas. Yo soy Alejandro Valencia Villa, yo soy abogado colombiano y estoy trabajando en un tema como de promoción y defensa de derechos humanos como los últimos 28 años. El grupo interdisciplinario de expertos independientes surge porque después de los lamentables hechos de Ayotzinapa, de la desaparición de los 43 normalistas el 26 y 27 de septiembre, los representantes de sus familiares acuden ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el organismo de protección de derechos humanos del sistema interamericano de la OEA, para solicitar lo que se denomina unas medidas cautelares, es decir, unas medidas de protección en aras pues también de garantizar como la búsqueda de los estudiantes, y dentro de esas medidas cautelares surge como un acuerdo de cooperación técnica que se da entre el Estado mexicano, los representantes de las víctimas, que es auspiciado por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ese acuerdo de cooperación técnica se traduce en lo que es en el grupo interdisciplinario de expertos independientes. En la práctica se traducen en formular recomendaciones, y son estos aspectos. En primer lugar,
tiene que ver con dar sugerencias, recomendaciones en torno a la búsqueda de los normalistas desaparecidos, pues búsqueda en todo sentido. Estamos hablando de que están desaparecidos, no sabemos si están vivos, no sabemos si están vivos, no sabemos si están muertos. Entonces pues todas las recomendaciones giran como en torno a ese primer aspecto. Un segundo aspecto tiene que ver recomendaciones vinculadas con la investigación penal. Es decir, nosotros nos ha tocado hacer como una revisión más a fondo del expediente, sobre todo el que adelanta la Procuraduría General de la República, pues para hacer como una revisión más integral de él, y también pues formular como recomendaciones, líneas de investigación, nuevas pruebas a practicar, que otras cosas pues se deben realizar en torno a ella. Un tercer aspecto tiene que ver como recomendaciones dirigidas a la atención de los familiares y víctimas de este caso. Entenderán, pues es un caso de alto impacto para los familiares y sobre todo pues en el campo psicosocial, ¿no? Que amerita hacerse con los familiares, que amerita también tomarse en cuanto a algunos normalistas que fueron heridos o también los normalistas sobrevivientes. Esas son como los tres aspectos centrales en cuanto al caso. Y hay una como más general que tiene que ver en torno a la desaparición forzada en México. Es decir, este es un problema de pues, bastante gravedad actualmente en el país y nosotros también podemos formular recomendaciones sobre el tema de la desaparición en México en general y de manera más especial sobre la desaparición forzada. Yo creo que uno de los mayores aportes es aportar en el esclarecimiento del caso, describir los hechos y la magnitud de los hechos que ocurrieron en Iguala la noche del 26 y 27 de septiembre. Y poner eso claro con una metodología muy consistente, contrastando enormemente las informaciones, contrastando la fuente primaria de los normalistas sobrevivientes con otras fuentes testificales, con pruebas periciales, todo eso, y haciendo un análisis paso por paso y bien pormenorizado, pues ayuda a generar confianza también sobre lo que se hace, ¿no? Pero también muestra un camino que se puede hacer para otros casos, ¿no? Y muestra confianza de que sí hay maneras de hacer investigación sobre esos casos. Y eso me parece que es un impacto muy positivo y ojalá un aporte para México de nuestro trabajo, ¿no? Yo creo que efectivamente cuando nosotros llegamos lo que vimos es que la mayoría de la prueba se sustentaba sobre la base de confesiones o declaraciones y que el cuerpo de perito es dependiente de la PGR, lo que genera de inmediato un problema de imparcialidad y de objetividad de parte de quien tiene que dar el aporte científico o la evidencia más objetiva. Y por eso nosotros en nuestro informe hemos recomendado que el cuerpo de peritos sea un órgano autónomo y que no depende de la PGR, porque si depende de la PGR, muy probablemente uno tiene una inclinación natural, institucional, a apoyar la tesis de la PGR, y como la PGR sustenta en gran parte sus investigaciones en declaraciones, hay incentivos muy fuertes a obtener confesiones, a como dé lugar. El cuerpo investigativo mexicano debiera incorporar en su mecanismo, y lo que nosotros hemos dicho, mire, ustedes tienen que investigar más bien sobre telefonía, sobre hechos objetivos que le permitan, además, desacreditar cualquier falsedad que le estén diciendo. Como fue, por ejemplo, que hay 5 personas que declaran que 43 fueron quemados, los 43 estudiantes fueron quemados en un basurero cuando la evidencia científica no da. Que efectivamente cuando nosotros trabajamos en términos investigativos, hay una vocación por parte del grupo GIEI y de los integrantes del grupo para entregarlo mejor en las prácticas y establecer los estándares internacionales, precisamente también por las experiencias que hemos vivido en cada uno de nuestros países y porque nos ha permitido también evaluar que hay ciertos momentos en la investigación que son claves y determinantes a través de los estándares internacionales. Entonces, el estar allí es parte de ese modelo, la convicción y la decisión del equipo y pues obviamente la decisión del grupo que lo motiva a uno a seguir por una sola razón, y yo creo que eso es lo que nos motiva a todos, pero además por los padres, por las víctimas y por los muchachos. Estamos hablando del impacto, del sufrimiento, el dolor, las consecuencias que esas violaciones de derechos humanos tienen en la gente, ¿no? Parte de nuestro mandato tiene que ver con una valoración y dar recomendaciones sobre la atención a las víctimas, y para nosotros eso es un elemento central del trabajo, ¿no?
Primero porque son las que han sufrido las consecuencias de los hechos. Después porque una buena parte de las secuelas que muestran los familiares y las víctimas tiene también que ver no solamente con el dolor de una pérdida incierta, en el caso de la desaparición, o las secuelas de las heridas, o la pérdida traumática de las personas muertas o asesinadas en el caso, también tiene que ver con que los casos de desaparición forzada se ocultan una buena parte de la verdad, o se tergiversa una buena parte de la verdad, y eso tiene efectos psicológicos importantes para los familiares, ¿no? Cuando no puedes dar sentido a los hechos, ni siquiera entender por qué pasó, ni siquiera saber lo que pasó, todo eso genera mucho más impacto psicológico, mucha más incertidumbre, se agrava las secuelas del propio hecho traumático, ¿no? Además están las secuelas y las consecuencias de la impunidad y de las versiones distorsionadas sobre los hechos, ¿no? Cuando a la víctima se le culpabiliza o se dan versiones distorsionadas sobre, bueno, quién eran estos muchachos, qué hacían, versiones de que se trasladaron, digamos, a la sociedad sobre la infiltración por el crimen organizado, etcétera, ¿no? Y se transmite una imagen totalmente estigmatizante de esos jóvenes. Todo eso tiene impactos también en los familiares, tiene también impactos en los propios jóvenes sobrevivientes, ¿no? Y creo que entender el impacto de todas esas situaciones es fundamental para poder hacer cualquier proceso de acompañamiento. Y las recomendaciones en términos investigativos es no dejar de investigar absolutamente nada, porque puedes perder inclusive elementos para acabar con una organización criminal y dejar a salvo también cabezas importantes que van a reproducir los modelos. También nos damos cuenta que igualas como la punta del iceberg de la desaparición forzada en el estado de Guerrero, que el estado de Guerrero en estos momentos tiene pues los índices de violencia más altos del país, y que el estado de Guerrero es también como la punta del iceberg de la desaparición forzada en México. Se habla aproximadamente en estos últimos años de cerca, las estadísticas públicas hablan de 26.000 desaparecidos en el país, entonces estamos hablando pues de una situación grave y que amerita tomar unas medidas, para enfrentar esa situación, sobre todo lo que tiene que ver como con el diseño de una política pública pues mucho más integral, que mire los temas de prevención, búsqueda, investigación, sanción a los responsables, reparación a las víctimas, derecho a la verdad, derecho a la información, garantías de no repetición. Y en todo este marco, desde el año pasado, pues se vino hablando y eso ya se ha un poco traducido en la discusión de una ley general, pues que regule el tema de la desaparición, pues que podría ser como una buena herramienta pues, para enfrentar de una manera pues, mucho más integral, mucho más seria esta problemática en el país. Cuando los hechos se construyen, se develan de esa forma, con pruebas que son contrastables, lo que se recupera es la confianza de la ciudadanía. Y yo creo que ese es uno de los mayores aportes del grupo. Creo que lo mejor que me ha dejado México es seguir insistiendo en que uno tiene que seguir luchando porque las cosas tengan que ser como son. Tienen que buscar a los desaparecidos, tienen que trabajar en las víctimas y sobre todo que tienen que acercarse el Estado a situaciones de crisis, de pobreza, de marginación, porque ese es el mejor cultivo para muchas cosas. Sí, es pues bastante desafiante. Pues yo he tenido como, sobre todo en los últimos años, trabajar en algunos temas de investigación de derechos humanos, pero muy investigación de pasado, justamente muy como de crímenes de pasado, crímenes dentro del marco como de la justicia, de lo que se denomina la justicia transicional, aquí como en tiempo real. Ha sido muy interesante pues como trabajar en grupo y que pues no es fácil, es decir, no es un caso fácil, es un caso muy complejo que entraña pues muchas otras dinámicas, entonces el reto ha sido bastante grande. Me ha generado también el enriquecimiento de personas decididas a seguir investigando a pesar de las presiones y de un esquema paquidérmico y burocrático. También me ha generado el conocimiento de que hay personas que no les importa, que son totalmente indiferentes ante el dolor, ante la crisis, pero sobre todo ante la desaparición de seres humanos.
observar el efecto reparador de la justicia para las víctimas es lo que me motivó a estar acá. Cuando tú niegas el problema, se convierte en un problema inmanejable, pero además parte de tu actitud es la que genera todo esto. Entonces el Estado tiene que ser muy consciente de esto, admitirlo. Y frente a impactos que son brutales y que sabemos que hay muchas cosas que son irreparables, ¿no? Pero eso no significa que, eso no tiene que hacer más que aumentar el nivel de compromiso en términos del acompañamiento a las víctimas en enfrentar esa situación, ¿no? Y es una lección también para el país, ¿no? Un país que se vuelve indolente frente a esa problemática, ¿no? Que deja en la cuneta de la historia a tanta gente, pues obviamente eso cuestiona la calidad de su democracia y de lo que se considera como el Estado de Derecho, ¿no? O sea, no son solamente una cosa respecto a las víctimas, ¿no? Creo que de eso todo México tiene que aprender, ¿no? O tenemos que aprender. Hasta donde estamos es gracias a ellos. 1 año y 7 meses aquí estamos por ellos, porque tenemos la fuerza, tenemos el conocimiento de que ellos nos van a ayudar, de que nos están ayudando. Y si ellos se van, una parte de nosotros con ellos, porque la confianza está en ellos.